Good morning, buenos días. Gloria a Dios. Heavenly Father, we've been singing about your glory, Padre Celestial, hemos estado cantando acerca de tu declaring your gloria, goodness. declarando You tu are an bondad, awesome God. que tú eres un Dios maravilloso. You are almighty. Tú There eres is nothing that is todopoderoso. difficult for No you. hay nada que sea difícil para ti. You are perfect in all your ways. There is Eres no perfecto flaw en in todos you. tus caminos y There no is hay error no alguno en ti. injustice, unfairness. No hay injusticia There is no en lack ti. of love, for your love is No hay abounding, falta de amor, as porque is tu your amor es mercy, abundante, así como tu and you are misericordia, absolutely just, y tú eres absolutamente giving justo. what is deserved, Nos das and yet lo que merecemos mercifully forgiving those that y sin call embargo upon you. nos perdonas a todos los que clamamos a ti. You know all things, nothing is hidden from your Señor, sight. tú sabes todas las cosas, nada se esconde de tu vista. And oh Lord God, you are true. There is no lie in you. There is Señor, no hay error in mentira en you. ti, There no is hay error en mistake in ti, you. no hay ningún error, You Señor, en ti. control, and yet Tú controlas y you sin do embargo not dictate. no eres un dictador. All that you are, Todo, you Señor, lo are que tú to eres infinity. There is no limit to your es ability, infinito, porque no no limit to hay your greatness, límite a no tu limit to your love, grandeza, your wisdom, no hay your límite knowledge. You know all things. a tu conocimiento, porque tú lo sabes todo, Señor. And to think that this same Spirit Y pensar lives que in us ese mismo Espíritu to vive bring to life en our nosotros mortal bodies. y Oh dio God, y dará deliver vida a us nuestro from cuerpo doubt mortal. of your ability Señor, to no hay duda lead and alguna work and minister through our de que lives. tienes la Deliver us habilidad from de fear. guiar nuestra vida. Deliver us, Lord, Señor, from inadequacy líbranos del miedo. and timidity and shrinking back. Take our Líbranos, eyes Señor, de off of atemorizarnos, de ourselves, for we are acobardarnos. weak, we are small, we do Señor, fail, nosotros we need somos you, but pequeños, fix our nos eyes on you, atemorizamos Jesus. y te necesitamos, Señor, pero nosotros ponemos nuestros ojos en ti. And Lord God, I do pray Y Señor, oro for our children. por nuestros And I hijos. do ask you to Y send te pido, my children Señor, and your children que envíes wherever a tus you would hijos, call them, mis hijos, that tus they hijos, a might donde give tú their quieras lives for the llamarlos, sake Señor, of the gospel and the glory of Jesus Christ. por el bien de tu And yet, Lord, evangelio, I Señor. am not willing to comfortably sit back and watch my children go. Señor, pero no I ask dejes you que yo me quede sentado to take sin my hacer life. nada, sentado sin hacer nada Take mientras our mis hijos lives. van, Señor. Toma mi vida, Use us, send úsame, us úsanos a in the todos, power of your Holy envíanos Spirit. en el poder de tu Espíritu And may Santo, we put our full confidence in you. para que nosotros podamos poner toda nuestra That the name of confianza en Jesus ti Christ may be lifted up all y around que this tu world. nombre sea levantado That you might alrededor de receive este the glory mundo. that you are so worthy of receiving. And Lord, that we might have the joy Señor, que podamos tener of seeing gozo our lives used for that de which ver we were nuestras created vidas for. ser usadas para aquello para lo que las That we might creaste, have the joy of being filled with para your que nosotros, Spirit Señor, seamos llenos de tu and Espíritu fruitful y for the seamos glory of God. fructíferos para tu gloria, Deliver Señor. us, Lord, from wasted, Líbranos, wasted Señor, lives, de desperdiciar selfish lives, nuestras vidas pampered lives de una forma that are egoísta, Señor. invested into that which is temporary and that which is going to burn. Señor, que no invirtamos en aquello que But, es oh Lord temporal y God, que va a quemarse May de our todas lives be maneras, Señor, spent sino for that que which nuestras is vidas eternal. sean invertidas en aquello que es eterno. And I ask you, Father, Te pido, to Padre, bring your word alive in our hearts this morning. que tu palabra I sea ask viva for en that nuestras vidas en esta empower and that mañana. unction of your Spirit, Te that you pido, would speak Señor, through me, por la unción de tu Espíritu Santo that a you would través de remove the mí, blindness,
that you would Señor, remove que the remuevas hardness la that ceguera, hinders your word from la dureza penetrating. del corazón que And I pray that evita your que word would tu accomplish in palabra our penetre, hearts and Señor. through our lives Te pido, the Señor, purpose que for tu which you palabra wrote it cumpla and the purpose for which you are ese speaking it in our propósito hearing this morning. para lo cual tú la estás enviando hoy. I ask this in the name of Te lo Jesus ruego, Christ. Señor, en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Amen. Amén. I can remember when I was 4 Recuerdo or 5 years cuando old, tenía unos out 4 o on 5 my años, uncle's farm ahí en la granja de mi tío, in Manitoba. en Manitoba. He sat me on his tractor on his knee one day. We climbed up in the tractor. Iba he yo sat me on his sentado knee. en las rodillas de mi We were going tío, down this little trail, en el and, tractor, íbamos Ron, por do you un wanna camino. Y me dijo mi tío, Ron, ¿quieres manejar? "Sure." Y yo, sí, I claro. grabbed that big steering wheel. I Y said, tomé "Ron, el volante keep it on this track." gigante y me dijo, We were going down, sigue por este camino. and it was wandering off to the side. So I Y cuando iba por turned it, ahí, and it me cut iba across saliendo and del was off to the other camino. side. So I was turning it, I was Y back entonces across, le daba para la and just derecha started y me iba para el laughing otro and lado. laughing. Y, He says, "Ron, the only time you're on the road is when you're switching ditches." y mi tío me dijo, Ron, la única vez que te mantuviste We're en gonna el look at two camino ditches es that cuando need to estabas be tratando de avoided. esquivar los hoyos. In the road of grace. Nosotros vamos por un First camino, ditch el camino is de la gracia. Adding our works to God's grace. Pero estos And we try and barrancos, steer away from that, and we get into hay the barrancos a second nuestro, ditch, using God's a grace nuestro as a lado que license to trata sin. de sacarnos del camino. Sometimes the greatest sin is apathy. A veces el mayor de What is at ellos es stake? la apatía. What do we miss out on if we are in either ditch? ¿Qué es lo que pasa miss cuando out nosotros nos caemos por on alguno de the estos life barrancos? of the Holy Spirit, experiencing the life of the Pues Spirit. dejamos We de miss out on the fruit of the experimentar Spirit, el fruto del His Espíritu, love, dejamos de His joy, experimentar el amor, el peace. gozo, la paz de You don't Dios. find the love of God, the joy of God, No the encontramos peace of God este in our amor own y este gozo pursuits. de Dios en las cosas que Find it when perseguimos, you are under the control of His porque solo lo Spirit. podemos encontrar Because cuando that is estamos what we bajo were el control del created Espíritu for. Santo, That porque is where para we eso es find que it in Dios our nos creó. In Galatians chapter 5, En verse Gálatas 7, capítulo 5, verso 7, Paul says, "You ran well. Who hindered Pablo you dice, from obeying the truth?" corrían bien. ¿Qué The les Bible estorbó often para no compares obedecer a la the verdad? Christian life to a foot race. La Biblia compara la vida Acts chapter cristiana 20, verse 24, con una carrera. Paul says, "But none of Hechos these 20, things," 24 referring dice to lo dangers and siguiente: tribulations, "move sin me, embargo, nor do no I estimo count que mi my vida life dear to myself, sea de so that ningún I may valor ni finish preciosa my para mí race mismo, with con tal de joy que acabe mi carrera and y the el ministerio que ministry which I recibí received del from the Señor Lord Jesús para dar Jesus." testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Hebreos Says, 12, "Therefore we also, since we are verso surrounded by 1 so y great a 2, cloud of dice: witnesses, let us lay Por aside tanto, every weight teniendo and the sin alrededor which so nuestro easily tan ensnares grande us, nube de and let us testigos, run with despojémonos de endurance todo the peso y race del that is pecado set que before fácilmente us, nos enreda y corramos con looking unto perseverancia Jesus, la the carrera que author tenemos por and the delante, perfecter of puestos our los faith. ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra 2 fe. Timothy chapter 4, verses 6 to 8. Segunda de Paul says, "The end of Timoteo, his life, for the time of my departure is at hand. capítulo 4, I verso have 6, fought the good fight. dice: I porque yo have ya estoy a finished punto the de ser race. ofrecido en I sacrificio, have kept y the el tiempo de mi faith. partida ha llegado. Finally, He peleado there la is buena laid up for batalla, me the he crown acabado of la carrera, he righteousness, which guardado the la Lord, fe. Por lo the demás, righteous judge, me will está give to reservada la me corona de on that justicia, la day. cual me dará el Señor, el juez justo en aquel The día. joy of the Lord is El at gozo del stake. Señor The crown es of lo que está en juego righteousness aquí. is at stake. Esta corona de fruitfulness justicia, That una we vida were fructífera, created for is at stake. para lo All cual that we Dios were nos creó, intended to eso es be lo que está en juego is en at nuestras stake. vidas. The Christian life is like a race, but it is not La a vida sprint. cristiana It's es more como like a una carrera, marathon, pero and no the es como longer una the carrera de los race, 100 the metros, more sino things como can go un wrong. maratón. Some runners
pull out with injuries. Others Algunos stumble and fall. Others corredores get dehydrated and collapse hemos along the visto way cómo se before they colapsan, reach the finish line. In verse deshidratados 7, antes de Paul llegar a la commends the meta. Galatian Christians Algunos for having begun renuncian a la the race of carrera. life well. Y a esto es a lo que se refiere Pablo cuando les That dice, is, ustedes iban corriendo until the bien, false ¿qué les teachers came pasó? to their church Bueno, and began les running pasó que along llegaron with them, estos it falsos seemed. maestros But they were getting in the way, and they were y pushing them off empezaron course a and leading them astray with estorbarlos, false empezaron a doctrines empujarlos that del hindered them camino from obeying e the impidieron truth. que obedecieran la verdad de Galatians Dios. 3:3 says that they had Gálatas begun the 3:3 race in the dice que power ellos of the Holy empezaron Spirit, but they were now la carrera relying on the en el poder del energy of their Espíritu Santo, flesh pero ahora to estaban live the confiando Christian en life. su propia carne para vivir la vida Galatians 5, cristiana. verse 2 to 4 En explain Gálatas how this 5, del 2 al 4, happened. They began to explica believe cómo the es que Judaizers' sucedió message esto. that they needed ¿Cómo es to que add los judaizantes se something metieron to y what empezaron Christ a has añadir done. cosas a lo que Cristo ya había It's hecho not por enough. ellos? What he's done isn't enough. No es suficiente lo que You need to Cristo ha hecho, supplement it. You need to necesitan complete it. completar la obra de Cristo. As soon as you add a little bit of religious ritual, Y like tan pronto como empiezas or a a little bit of añadir religious good rituales, works to your own faith in buenas Christ, saying obras that I a tu need to fe en do this to be Cristo, acceptable, I need necesitas to do hacer this to esto gain y God's aquello favor, para ganar el favor de Dios, then you entonces lose it. empiezas a perder la carrera. Automatically become obligated to keep it Automáticamente all and keep te it ves perfect. obligado Christ a seguir is no todo longer y a of any seguirlo use, any perfectamente. benefit to you. Entonces, lo que Cristo hizo por ti ya no tiene ningún valor para ti. Y entonces, pues por eso que ya no puedes experimentar la gracia, sino la maldición de la ley, porque ya no estás confiando en Cristo solamente. Ahora estás confiando en tus obras. Y ya vimos que esa es una enseñanza que se enseña en Gálatas capítulo 5. Por eso aquí Pablo les dice, ¿qué es lo que les está estorbando? Si ustedes tenían esa verdad, la salvación, la santificación, la glorificación, nosotros somos justificados y conformados a la imagen de Cristo, pero todo viene solamente por gracia, por fe en Cristo solamente. La gracia nos enseña que Dios lo hace todo. No son tus obras en las que estás confiando, es en Cristo solamente, porque no hay nada más. Él es nuestra fuente. Solo Jesucristo. Jesucristo siempre, no hay otro camino, no hay otra vida, no hay nada más que Él. Jesús es la verdad y la vida. Esa verdad que ellos, de la cual ellos estaban siendo estorbados, la fe en Jesús. Verso 8. Tal persuasión no proviene de aquel que les llama. ¿Quién es aquel que les llama? Juan 10:3 dice que el pastor, las ovejas oyen la voz del pastor y ellos, estas ovejas oyen. El Señor no les está llamando aquí. Esta voz que están oyendo no es del Señor. En Gálatas 5:9 dice que un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura es un tipo de bacteria que se usa para que el pan se infle, se esponje. Causa fermentación. Bueno, aquí lo que Pablo está enseñando es que un poco de mentira, un poco de falsa enseñanza empieza pequeña, como inocente, como que no puede hacer ningún daño, pero daña todo. Poco a poco se expande y contamina la iglesia.
La levadura es siempre un símbolo de la maldad en la Biblia. Las fiestas que celebraban los judíos de los panes sin levadura era una imagen de Cristo sin pecado. Nuestra salvación es solamente por fe, en Cristo solamente, en aquel que no tuvo pecado. Es por eso que el ecumenismo que busca encontrar unidad en todos los grupos religiosos está mal. El ecumenismo está arrasando con muchas de nuestras iglesias. Por ejemplo, cuando vemos que la Iglesia Católica quiere hacerse una con la Iglesia Cristiana, está mal, porque la Iglesia Católica ha estado añadiendo y añadiendo y añadiendo cosas al Evangelio, y es precisamente en contra de lo que el libro de los Gálatas está hablando en contra. No podemos añadir nada a la palabra de Dios. Jesucristo es el único que salva. Por fe en Él solamente. Si tú tratas de incluir cualquier otra cosa a la salvación de Cristo, es como poner levadura en la masa. Tarde o temprano se va a contaminar toda. Y como dicen los versos del 2 al 4, si tú añades algo a Cristo, pierdes todos los beneficios de Cristo. Verso 10. Yo confío en el Señor con respecto a ustedes, que no pienses de ninguna otra manera, y el que les inquieta llevará su castigo, sea quien sea. Pablo sabía que muchos de estos Gálatas eran nacidos de nuevo y tenía confianza en que Dios les iba a hablar a su corazón y ellos iban a volver a la realidad. Y ellos iban a estar de acuerdo con lo que Pablo les estaba enseñando. Job 32:8 dice que el espíritu en el hombre, el soplo del Todopoderoso, es el que hace entender. Ese espíritu de Dios es el que nos ayuda a reconocer la verdad de su palabra y nos ayuda a discernir la verdad de la mentira. Los no creyentes no tienen esta revelación. La confianza de Pablo estaba en que ellos tenían el Espíritu Santo dentro de ellos y que algún día ellos iban a entender la verdad. En Lucas 9:42 Jesús dijo que cualquiera que hace pecar a uno de estos más pequeños, mejor le sería ponerse una piedra de molino alrededor del cuello y echarse al mar. Lo que está diciendo Jesús es que aquellos que engañan van a recibir un castigo muy grande del Señor. La siguiente pregunta de Pablo implica que estos falsos maestros estaban enseñando mentiras, como por ejemplo la circuncisión. Gálatas 5:11 dice, con respecto a mi hermano, si todavía predico la circuncisión, porque aún soy perseguido, en tal caso se habría quitado el tropiezo de la cruz. Recordemos que capítulos atrás Pablo usó el ejemplo de estos dos hermanos, Ismael, hijo de Abraham y de la esclava Agar, e Isaac, hijo de Abraham y de su esposa Sara. Y Pablo hizo esta observación en Gálatas 4:28-29. Ahora bien, hermanos, ustedes son hijos de la promesa tal como Isaac, pero como en aquel tiempo el que fue engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así es ahora también, representando la ley persiguiendo a la gracia. Así que Ismael persiguió a Isaac. También Pablo persiguió a los fariseos. Pablo el fariseo persiguió
And then the Galatians, a los cristianos cuando estaba bajo la ley. Y ahora los judaizantes están persiguiendo también a los cristianos. Siempre hay aquellos que persiguen celosamente, creyendo que están en lo correcto, persiguen a aquellos que viven bajo la gracia, bajo la ley del Espíritu. Pablo está haciéndose esa pregunta: ¿por qué es que yo todavía sufro persecución si yo estoy predicando a Jesús, Jesús crucificado? Porque ese era un mensaje ofensivo para los judíos, porque los judíos se jactaban de ser rectos y de guardar la ley. Y eso apelaba a su carne, a la ley, y a la gente que sigue la ley no le gusta que se le diga que no hay nada bueno ni digno en la carne. De hecho, solo hay una sola cosa que nos puede hacer rectos, es la justicia de Cristo imputada a nosotros. Nosotros necesitábamos un Salvador que nos salvara de esta pena del pecado, que es la muerte. Y la carne piensa que hay algo digno en ella misma. Por eso es que persiguen a los de la gracia. En el verso 12 dice: ojalá se mutilasen los que les perturban. Lo que está diciendo aquí esta es una de las cosas más gráficas, es una de las declaraciones más gráficas y más severas que Dios a través de Pablo les habla a aquellos que creían en la ley. Estas formas de mutilación eran prácticas paganas que la gente de ese tiempo hacían para probar su devoción. Pablo lo que está haciendo aquí es criticarlos por esta forma de actuar. Y esto es a lo que quiero que nos enfoquemos en los siguientes versos que hablan acerca de los dos extremos a los que no debemos de caer. Nosotros tenemos que tener un entendimiento correcto de la gracia de Dios. La primera cosa es que no hay que añadirle nada, ningún ritual, ninguna cosa de nuestro comportamiento a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. El segundo extremo es: no usemos la gracia como pretexto para pecar. Nosotros no debemos de ser flojos ni pasivos en el nombre de la gracia, porque muchos piensan que si hacemos lo que dice la ley es legalismo. Haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas lo otro. Eso es la ley. Entonces, cuando somos libres de la ley, eso significa que somos libres para no hacer nada. Si no quiero. Entonces, esos son dos extremos. Yo soy libre de ejercer mi libertad como yo quiero, y no hay nada más lejano de la verdad, de la gracia de Dios. La gracia de Dios es el camino que está en medio de estos dos extremos. Es como cuando yo les platicaba, vas manejando por un camino, no te puedes ir de un lado porque hay un barranco ni del otro porque hay otro. Me acuerdo cuando mi tío
me dejó manejar. Yo iba de un lado al otro, cayéndome por los barrancos de un lado y del otro, hasta que mi tío tomó el volante y me enseñó cómo conducir derecho por el camino. Verso 6, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión, o sea, la ley, ni la incircuncisión, quiere decir evitar la ley, vale nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Porque guardar la ley no te da favor delante de Dios. Pero de la misma manera, si no tienes ley, tampoco te da gracia delante de Dios. O sea, si estás usando la gracia para decir, bueno, voy a ir a la iglesia cuando yo tenga ganas, porque soy libre, voy a hacer lo que yo quiera porque soy libre, está igual de mal que el legalismo. Estás mal porque tú deberías de orar y arrepentirte por esto. Si tú estás ejerciendo tu libertad en Cristo para desperdiciar tu tiempo viendo los medios de comunicación social en Internet, estás desperdiciando tu tiempo viendo la televisión y no estás contribuyendo a la gran comisión, no estás teniendo comunión con Dios ni con tu familia, entonces estás en el barranco opuesto, estás en un extremo opuesto y tampoco estás experimentando la libertad de Dios. Fíjense lo que dice nuevamente Gálatas capítulo 5, verso 6. Aquí se identifican los dos extremos que debemos evitar, pero también se identifica el camino por el que debemos transitar seguramente. Cuando nosotros nacimos en Cristo, estamos en Él. Ya la circuncisión ni la incircuncisión significa nada para nosotros. Ahora, aquí está el camino entre los dos barrancos. Es en la fe, trabajando en amor. Esa es el camino de Dios. Es la fe obrando en el amor. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Admito que a veces viene confusión. Por muchos años en el pasado tuve confusión porque hubieron cristianos con buenas intenciones que pensaban de cierta manera y me confundían. A veces esas cosas me confundían, pero vamos a Gálatas, a Colosenses capítulo 1. Vamos a ver un pasaje interpretado correctamente que no trae confusión. ¿Sabes cuándo tienes una correcta interpretación? Cuando todo armoniza en la palabra de Dios. Pablo dice, Cristo, al que anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Verso 29. Por esto mismo, o sea, por esto mismo significa, por eso es que he estado ministrando a la gente, por eso es que yo trabajo esforzándome según su potencia, o sea, la potencia de Cristo, que obra poderosamente en mí. Servimos a Dios. Cuando experimentas esa gracia, ese poder de Dios, le sirves a Dios, pero le sirves con otro propósito, le sirves con el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 15, 10.
Nuestro concepto de gracia necesita armonizar con estos pasajes. El verso 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia dice, Dios lo hace en nuestro favor. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos. Pero no soy yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Hermanos y hermanas, la gracia de Dios es el que nos da ese poder para servir. Vamos un poco atrás a Gálatas capítulo 5. Verso 13. Ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen esa libertad como pretexto para la carne. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del amor, porque la gracia no es una excusa para la pasividad, no es una excusa para la flojera y para no ministrar a los demás. Creer que la gracia es libertad para hacer lo que tú quieras, eso es una falsa doctrina. Mucha gente piensa que lo único que restringe la maldad en el mundo es la ley. Y cuando lo podemos ver en un ejemplo muy práctico con nuestro gobierno, ven un problema y hacen una ley para ese problema, ven otro problema y hacen otra ley para aquella cosa. Y ese es como lo resuelve el hombre carnal. Hay problemas en nuestro matrimonio o con nuestros hijos, o alguien está metiéndose en una adicción. Para esa gente pueden interpretar que cuando reciben el Evangelio de la gracia, si no se les enseña bien, entonces piensan que ahora ya no tiene ninguna restricción para seguir haciendo lo que hacen. Y eso es lo que sucede desafortunadamente en muchos círculos cristianos, entre comillas, que piensan que son libres de la ley y entonces caen en el libertinaje. Y ya no tienen ni la más remota idea de lo que significa la gracia, porque hacen lo que quieren hacer. Y ese es un malentendido. Tanto es malo irse al legalismo y creer que la ley te va a hacer bueno. Eso es malo. También es malo la indulgencia, el libertinaje. Por eso es que el Señor dice en Romanos, ¿qué pues? ¿Continuaremos pecando porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia? Estas son las preguntas que se hace la gente que no conoce la verdadera gracia de Dios. En Romanos 6 es lo que Pablo está enseñando, que cuando nosotros recibimos al Espíritu de Dios en nuestro corazón, nosotros recibimos esa naturaleza de Dios dentro de nosotros que nos ayuda a odiar el pecado y amar la gracia. Y ahora tenemos un poder que nos ayuda a evitar el pecado. Hay algo nuevo que se pone dentro del corazón del cristiano que persigue la justicia y se deleita en la justicia. En Gálatas el Señor nos enseña que el Hijo de Dios ha salido del control de la ley, esa ley que no podía cambiar su vida. Y ahora tiene una ley superior, que es el Espíritu Santo viviendo dentro de él y hace una obra
mucho mejor de lo que la ley podría haber hecho jamás. Porque el Espíritu Santo trabaja desde adentro de nosotros y es mucho más efectiva que cualquier ley que nos restringe por fuera. Tenemos ahora el poder de rehusar al pecado y de escoger una vida santa. De hecho, Romanos 7 revela que la ley hace que nosotros deseemos rebelarnos. Y hay una historia que dice que cuando pones una señal aquí en la pared y dice no tocar pintura fresca, ese letrero nos hace querer tocar la pared para ver si es cierto que la pintura está fresca. De esto es precisamente que habla la palabra de Dios. Cuando dice que si la ley no hubiera dicho no codiciarás, nunca hubiéramos sabido que codiciar era malo. La ley solamente solo nos puede mostrar que nosotros hemos tratado y tratado y tratado. Y mientras más tratamos de hacer lo bueno, menos podemos. Nosotros no tenemos ningún poder para cambiar el corazón del hombre. Porque vivimos en un sistema que controla nuestra vida con leyes, pero ahora los que hemos nacido de nuevo tenemos una ley interna en el corazón. Es como cuando mi tío me estaba enseñando en ese tractor. Yo manejaba como podía, pero cuando mi tío me toma de las manos y él mismo empieza a dirigir el tractor. Yo voy manejando, pero con la seguridad de que mi tío está detrás de mí, sosteniendo el volante, dirigiendo ese tractor. Así es como lo que Dios hace. Dios no necesita la ayuda de maestros legalistas y predicadores en la iglesia que piensan que podemos ayudarle a Dios imponiendo leyes para que la gente no peque. Es cuando nosotros estamos ignorantes de la gracia de Dios que no entendemos el ministerio de ese Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, en nuestros corazones, y nos da el poder de cambiar. Nosotros necesitamos reconocer que Dios nos ha dado una nueva naturaleza, que todavía tenemos esta carne pecaminosa que se revela, sí, eso es cierto, pero aunque haya esos residuos de la carne, Dios nos dirige. Esa carne es como un residuo, un elemento de nuestra vieja naturaleza, una cicatriz. Esa es la carne. Y esa carne crea toda clase de deseos pecaminosos dentro de nosotros que necesitan ser mantenidos bajo control. Pero el error que muchas veces hacemos es que no confiamos en el poder del Espíritu Santo para alejarnos del pecado, sino que traemos la ley de Moisés en la iglesia, en nuestras familias, en nuestras vidas, pensando que eso es lo que nos va a motivar a vivir una vida santa. Madres, padres, si ustedes piensan que la ley va a cambiar a sus hijos y que si ponen leyes más estrictas, sus hijos van a resultar mejores, lean el Antiguo Testamento para que vean que ninguna persona en todos esos siglos de vivir bajo la ley la pudo guardar perfectamente. Todos estaban destituidos de la gloria de Dios, porque la ley solamente motivaba ese deseo más y más. Así que padres, si ustedes ponen leyes y leyes en su familia, eso va a hacer que sus hijos quieran pecar más. Dios nos dio el Antiguo Testamento para que viéramos que
No había nada que and nos to pudiera motivate us to godly living. mantener lejos del pecado. empower El us único for que service. podía He has era put ese His poder Holy Spirit into us, dentro de and He nosotros, pours el His Spirit Espíritu upon us. Santo And more derramado than en that, nuestras God has vidas, put el within que the nos dé el child of poder God de a vivir new esa vida righteous como hijo nature de that is Dios, willing con to una cooperate with the naturaleza Holy Spirit. A new nature that finds great joy in renovada, una cooperating with the naturaleza Holy que Spirit. encuentra gozo. No preacher ever enables the Christians to whom he ministers to live a better life by putting them under the Ten Commandments. Ningún predicador puede threatening them with pretender the que judgment of God. su congregación And viva no una parent vida ever motivates their children santa to live a better Christian life by putting them por under the ponerle Ten solamente Commandments los 10 and threatening mandamientos. them with the judgment of dad. Tampoco There's a los place for the hijos law. son más obedientes cuando los And that pone is to uno bring you a to the seguir los 10 realization that I can't los do 10 this. mandamientos. Nosotros tenemos que Proud darnos flesh is just cuenta tell que me no what to do and I'll podemos. do it. En el Antiguo Testamento hay muchos Okay, ejemplos here's the law. del pueblo judío diciendo, You come to a dinos place qué of hacer y finding lo this, I can't haremos. do this, I Y el can't do Señor lo this. hizo. Les dio los 10 God knew it all mandamientos along. solo para darse cuenta que He was waiting for you no to come to podían that realization. seguirlos. Dios está esperando que nos demos cuenta de eso. Graciously give you His Holy Spirit. Porque cuando nos demos cuenta, Él But to con inform gracia the nos dará su Christian of the Espíritu power Santo. and the Aquel que sí ministry of puede, the indwelling Holy Spirit. el ministerio that del child of Espíritu God Santo que vive To dentro de trust in nosotros. the power of that Spirit within Y will be debemos de far more confiar effective in giving far more victory que over sin el than to Señor hang nos over dará their heads the victoria condemnation sobre of el the law. pecado. This is true Una not only in victoria the que la ley church, but nunca it is podría true in the home. darnos. Teach your kids to trust in the Lord, and to Enseñen, call upon padres y Him to madres de change familia, their enseñen a behavior, sus hijos rather than a posting confiar laws en and el Señor, constantly en lugar reminding de them to poner keep the leyes laws. aquí y allá y darles That may más gain leyes a compliance tus while you are hijos. around watching Ayúdalos a to confiar en la supervise, dirección del but it will Espíritu never change Santo, their hearts. porque tal vez tú los vas a poder Controlling supervisar un power tiempo, and the working of the controlarlos por Holy un tiempo, Spirit pero eso no va a living in cambiar us su corazón. changes us from the inside out. Confía que el Espíritu Santo And it los is va a the cambiar secret of desde holy adentro. living. That is the Y main ese es el point secreto of de una vida this santa. section of Galatians that we are entering into Y esa today, es beginning in precisamente verse 13, el engaño en going el cual through to cayeron the los end. Gálatas. The main point El punto is that the focal aquí es controlling que power and the working of the Holy Spirit el living poder inside of us is the secret del of holy Espíritu living. Santo, ese poder que nos controla y 13. que obra dentro de nosotros, ese es el For you, secreto brethren, para have been vivir una called to vida liberty. santa. Only do not use Gálatas liberty as 5:13. an opportunity for the flesh, but through Ustedes love fueron serve llamados one a la another. libertad, hermanos, solamente called to que no liberty, usen la libertad como set pretexto free para from la carnalidad. bondage to sin and Más bien, bondage to Satan sírvanse and bondage los to the unos a los law. otros por medio del amor. Set free from obligation and Sean responsibility of libres keeping the demands of the law. de las demandas de la ley. But remember, what is Pero the law? recuerden, ¿qué es la Law ley? is a La description ley of es the una character descripción of del God. The carácter de moral Dios. character of God El is carácter described moral in de the law. Dios se describe en la ley. And we are created in His image. Y nosotros hemos sido creados a And su that imagen. moral character of the law Ese describes carácter what moral we se are supposed to describe look like, how we are supposed to act. en la Biblia, cómo debemos actuar. So we are not to use our Así liberty que as an opportunity for the no flesh. debemos usar That means esta we are not libertad free to do whatever we want with our own lives. para pecar, That is not grace. porque eso no es la We gracia. are to be like God. We're Nosotros free from the burden and tenemos que ser responsibility como Dios. of having to make that happen in our own lives by our tenemos own que ser strength. libres de la carga y de I la can't live up to responsabilidad the demands of the law. de tratar de que God suceda en knows. en nuestras propias So fuerzas, what does He do? porque Dios sabe que gives no you His podemos. life. Por eso es que Dios te da su propia vida, Grace doesn't mean su freedom propia to do what your fuerza. flesh desires. La gracia no Indulging significa the desires que of the flesh is ahora another tienes form of libertad de bondage. hacer todo lo que The tu Bible carne teaches us that desea, it will render que you seas powerless to indulgente en live for tus God. deseos If carnales, you are porque esa indulging es the otra flesh, and we're gonna forma look at de this, esclavitud, more later on in verses 16 to 26 como lo vamos a ver of más Galatians, adelante en another Gálatas, study. But en otro estudio, pero if you think you are por lo pronto les exercising diré your que si Christian tú liberty piensas que estás ejerciendo by tu just living a libertad relaxed, cristiana self-indulgent life, porque estás pursuing viviendo una ease, vida recreation, and indulgente, pleasure, you're relajada, wrong.
y que estás persiguiendo solamente los placeres de esta vida, estás mal. Si tú piensas que solamente vas a ejercer tu vida cristiana cuando sea conveniente para ti, estás mal. De hecho, estás en esclavitud al dictador de tu propia carne. Y ese sería el enfoque de los versos 16 al 26, pero lo vamos a ver más adelante. El verso 13 concluye con esto. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del amor. La palabra griega de amor, del amor al que se está refiriendo aquí, es ágape, que se refiere a un afecto incondicional, que es sacrificial. Es una expresión inmerecida de amor, sin ninguna condición. Ninguna persona puede vivir este amor ágape en sus propias fuerzas, porque es humanamente imposible. El verso 13 nos dice que solamente Dios puede hacer esto, solamente a través de este amor es que podemos servirnos, porque solamente Dios puede darnos esta forma de amor, una forma sacrificial para el beneficio de los demás. Que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Significa poner las necesidades de la otra persona primero. Este amor significa morir a tus propios deseos. Y esto significa la derrota del pecado, la derrota de la autogratificación, poner a otros primero, morir al pecado. Y la palabra servir viene de la palabra griega dulo, que significa dar para el beneficio de alguien más. Muchos han abrazado la idea que bajo la gracia ya nosotros no servimos, pero eso es un malentendido, porque esos son cosas que indulgen, en las que nuestra carne es indulgente. Nosotros ya no vamos a servir por nuestros propios intereses, no vamos a servir en nuestras propias fuerzas, sino que ahora vamos a servir gozosamente, usando la motivación y la energía y la sabiduría y la dirección que provee Dios, que provee a través de su Espíritu Santo y que nos da la capacidad de poner las necesidades de otros por delante de las nuestras. Por ejemplo, cuando un misionero viene y nos invita a ir al fin del mundo, y entonces nosotros empezamos a pensar, ay, todo lo que tenemos que hacer, aprender otro idioma, dejar mis comodidades. Ágape significa negarnos a nosotros mismos y poner a los demás adelante, servir a nuestras propias expensas. Pero solo es el poder del Espíritu Santo obrando dentro de nosotros el que nos ayuda a hacer esto. Es la gracia de Dios. Porque ¿cómo podríamos ser misioneros en algún lugar donde hay que hablar otro idioma? Dios no nos ha dejado solos, sin recursos. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Hemos sido rescatados de la esclavitud, de tratar de servir en nuestra propia fuerza.
that of a loving, glad, and willing service unto God Y ahora and man, podemos servir al using all Señor y the al energy hombre and motivation usando and toda la wisdom energía, la provided by sabiduría the Holy Spirit que provee el Espíritu who lives in Santo, us que and vive dentro de enables us to nosotros put y que nos others da la first capacidad before us. para poner a otros In verse primero. 14, for all the law Y el is verso fulfilled in one word, 14 even dice, this, porque toda la ley you se ha shall resumido en love un solo your neighbor precepto, as yourself. amarás You a tu shall prójimo agape como a ti mismo, yourself. amarás, ágape, a tu prójimo como a ti mismo. All of Galatians so far has been urging Christians not to come under the bondage Todo of el the libro law. de Gálatas hasta ahora And yet look ha estado closely what verse hablando 14 is saying. de You no shall esclavizarnos a love la your ley. neighbor as yourself. Y mira lo que dice aquí, That is ama the path of grace. a tu prójimo como a ti mismo. And yet it fulfills all of the law. Esto cumple toda la ley, resume la ley. Y sin How do we embargo, understand this? es la gracia Romans de 8, Dios. verse 3 and ¿Cómo 4, lo for vamos what a the law entender? could Bueno, not do, in that it was weak Romanos through the 8, flesh, 3 y God 4 did dice que by sending Dios his hizo own lo que era Son in imposible the para la likeness of ley, sinful por flesh, cuanto on account ella of era sin, he débil por la condemned carne, sin in habiendo the enviado a flesh, su that propio the Hijo righteous en semejanza de requirement carne de of the pecado, law y a might be causa del fulfilled, pecado not avoided, condenó al pecado en la not carne, neglected, not opted out of, but that the righteous para que la requirement of justa the law might exigencia be de la ley fulfilled in fuese us cumplida en who nosotros, do not que no walk andamos according to the conforme a la flesh, carne, but according to sino the conforme Spirit. al Espíritu. How do we fulfill it? ¿Cómo Walking es que according lo to the Spirit, hacemos? being led Pues by the Spirit, which is another caminando expression for conforme al grace. Espíritu. Es otra I'm under expresión de caminar en la grace, which gracia, empowers me to deny que nos myself, da el take up poder my de cross, negarnos a and follow nosotros Jesus wherever mismos, he leads me. tomar I am nuestra under cruz y grace, seguir a which Jesús donde empowers quiera and que Él nos enables guíe, me to lay porque down Él my nos va a life dar for the la sake of my capacidad friend, de dar nuestra for the vida sake of the lost, por el bien de for the los sake of the demás, gospel. por el bien del Evangelio. Let's look, just in closing, Vamos a cerrar. look back at Colossians Con chapter Colosenses 1, capítulo 1, verse 29. verso 29. To this end I also labor, striving Por esto according to mismo his yo working, trabajo, which esforzándome works según su in me potencia, mightily. que obra poderosamente en mí. To this end, the end of Por esto preaching mismo, and warning every man and o sea, teaching por every eso yo man in trabajo, all por wisdom, eso yo that we may ministro, present every por eso man yo perfect in enseño. Christ. To this end I also Por labor, esto yo striving trabajo, according to his esforzándome working, según su which works potencia, in me mightily. que obra poderosamente en mí. One last time, Una última vez, the grace of God. Reading from, la gracia de you have Dios, your handout, our definition there again. leyendo At the nuestra end of definición que Galatians, tenemos you ahí, might know this definition. tal The vez second one there, grace al final means del God estudio de does Gálatas something vamos for a me. aprenderla de memoria. Law means La I must do gracia something for es God, algo que Dios hace God por has mí. certain La holy and ley es algo righteous que yo hago demands por Dios. which he places upon me. That is law. La ley pone Now, if demandas law sobre means mí. that God requires something of La me, ley then requiere deliverance que from yo law means that he haga no longer requires algo that para from Dios. me, but he himself Pero la provides gracia it. dice que ya no se requiere que Law yo haga, implies that sino God que Dios lo requires hace me por to do mí. something for him, to serve, to go, Dios requiere que but I yo was powerless to sirva do it. y vaya, Deliverance from pero law no tengo el implies poder. that he La exempts libertad de la me ley from the burden of dice doing que it, yo ya no and that in tengo grace la carga de he hacerlo en himself mis fuerzas, supplies all that porque is Dios needed in every suple todo situation. lo que yo I can do necesitaré en nothing cada for God, situación, but am porque yo no empowered puedo by hacer nada Christ to por do Dios, all sino que things Dios by his life hace todo working por in mí, me. That's deliverance from su law. vida dada a mí Not laziness, para que yo not haga. passivity, Yo no soy flojo, no but soy pasivo, being supercharged sino que in the soy power recargado to live y tengo el Christ-like poder life. de vivir una the power vida of para his Holy Cristo Spirit. en el poder de su Espíritu. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for your word, te damos gracias por tu and we thank palabra, you for the working of your Spirit. te damos gracias por la obra de tu And we Espíritu. pray that your word would accomplish in our hearts Y Señor,
Pido que tu the work of palabra God, sea viva en nuestros that you corazones. would Señor, stir que us, tú that you nos would cause faith motives to arise, that you would motivate obedience, Señor, not que to the law, but to that tu prompting, Espíritu that Santo se urging of mueva your dentro Holy de Spirit within. nosotros. And Lord God, we pray Señor, que that you podamos would vivir en una lead us vida into a que spirit-led tú nos life. dirijas siempre. En el nombre In de Jesus' name I Jesús. pray. Amen. Amén.